Bien, nuevamente tengan todos ustedes muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la transmisión de la presente fecha. Y como tal, el tema que en la presente ocasión vamos a abordar es referente a lo que viene a ser la hipótesis y los instrumentos de investigación. ¿Ya? La hipótesis y los instrumentos de investigación. En consecuencia, iniciamos. A ver que ingresa la gente. Ahora sí. Bien, veremos el origen etimológico de la palabra hipótesis. ¿Sí? ¿Cuál es el origen etimológico de esta palabra? Esta palabra como tal se conforma de dos palabras griegas. Tesis, que hace referencia a lo que se pone en una de sus acepciones, e hipo, que significa por debajo. ¿Sí? En consecuencia, conjugando ambas expresiones, viene a ser pues que la hipótesis es lo que se pone debajo o se supone. ¿Sí? Referente al término tesis, también hay que hacer hincapié que la misma expresión en otra de sus acepciones, ¿no es cierto?, que también deriva del griego, significa caja. De que la palabra tesis que nosotros empleamos en el contexto académico, en sentido como tal, expresa su origen etimológico, vendría a ser pues la caja donde está un conocimiento, ¿no? Y en efecto, ese conocimiento que ustedes van a generar en función a sus diferentes líneas de investigación va a posibilitar pues que esa caja de conocimientos se vaya a llenar de algo valioso, ¿no es cierto? Bien, recurriremos a las definiciones de otros autores para poder tomar muy en cuenta ese hecho. ¿Sí? Para Muñoz Rosso, por ejemplo, ¿qué viene a ser una hipótesis? La hipótesis, nos dice Rosso, es la explicación anticipada y provisional de alguna suposición que se trate de comprobar o desaprobar. Miren ustedes, acá también destaca el hecho de que la hipótesis es una explicación anticipada y provisional, ¿no es cierto? Como una respuesta anticipada a algo que nosotros nos estamos cuestionando, ¿no es cierto? Luego, ¿qué tenemos? Lo que manifiesta Arias Galicia. Nos dice que la hipótesis es una suposición respecto de algunos elementos empíricos y otros conceptuales, ¿no? Entonces, en ambas definiciones claramente denota el hecho de la suposición, ¿no? Fiel al origen semántico de la palabra hipótesis, ¿sí? En consecuencia, la hipótesis como tal viene a ser precisamente una suposición, va a decir una posible respuesta tentativa a un problema. Y es que formularnos una anticipada respuesta, formularnos una hipótesis al momento de emprender la investigación, se constituye en formular una directriz que ha de guiar, encaminar nuestro proceso investigativo. ¿Sí? Entonces, esa es la razón de la hipótesis. Bueno, básicamente existen un tipo de hipótesis ciertamente importante, la hipótesis del investigador, o también la llamada hipótesis alterna. Este tipo de hipótesis es la que precisamente se plantea pues el investigador de forma anticipada cuando así como tal surge el problema, ¿no? Entonces, de antemano se plantea posibles soluciones, ¿no es cierto? Posibles conjeturas a las cuales puedas llevar, ¿no? Por ejemplo, abordando la temática de la complejidad laboral que se vive, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, ¿no? Una hipótesis referente a ello podría ser, dice, las principales causas del desempleo en la ciudad están determinadas por las medidas económicas del gobierno nacional. ¿Mm? Ven ustedes que esa situación, que esta hipótesis como tal expresa o es una afirmación, y precisamente una hipótesis también es pues una proposición, vale decir algo de lo cual nosotros podemos afirmar o negar, ¿sí? Tal cual es una proposición, ¿no? Ahora, las hipótesis nulas, ¿sí? Como tal, expresan una idea contraria a la hipótesis alterna.
Por ejemplo, con relación a la primera hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. El fenómeno del desempleo en la ciudad, no, miren ustedes, no está determinado por las medidas económicas del gobierno nacional. Es una forma de expresar la negación. Otra podría ser en función de la misma hipótesis formulada. Las principales causas del desempleo en la ciudad no están determinadas por las medidas económicas del gobierno nacional, ¿sí? Entonces, esa es una hipótesis nula, ¿ya? Bueno, vamos a abordar de esta manera las hipótesis y luego vamos a ir operacionalizando todos sus elementos fundamentales para que ciertamente este tema tenga relevancia e importancia, ¿sí? A ver, gente esperando, sí, 18, 13. Ya que pase. Bueno, veremos los tipos de hipótesis. Miren, tenemos, por ejemplo, la hipótesis descriptiva. ¿Sí? ¿Cuál es la característica que identifica a las hipótesis descriptivas? Bueno, pues este tipo de hipótesis limitan describir la relación de las variables de estudio, ¿sí? Describen propiamente las variables de estudio, pero no explican sus causas. ¿Por qué? Porque sencillamente narra la evolución natural de los eventos. A ver, un ejemplo de hipótesis descriptiva. Las principales características del desempleo en la ciudad son la edad, el nivel educativo y el sexo. Bueno, esos son los elementos que está considerando el investigador. Repito, las principales características del desempleo en la ciudad son la edad, el nivel educativo y el sexo. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las variables acá? ¿Qué variables tenemos en esta hipótesis? La edad, el nivel, Muy el bien. educativo, el sexo. Exactamente, muy bien, ¿no es cierto? Porque en toda hipótesis siempre tenemos variables. Sí, esas variables son fundamental controlarlas, ¿no es cierto? Y esas van a ser objeto precisamente de operacionalización. Tal cual decía nuestro compañero, en esta hipótesis, las variables que intervienen son la edad, el nivel educativo y el sexo, ¿no es cierto? En una hipótesis de tipo descriptivo. Y ahora en el ejemplo 2, veremos por favor, dice, los rasgos propios de un adolescente que manifieste conductas suicidas son el aislamiento social, drogas y música melancólica. ¿Mm? Los rasgos propios de un adolescente que manifieste conductas suicidas son el aislamiento social, drogas y música melancólica. ¿Cuáles son las variables ahí, por favor? El aislamiento social, drogas y música melancólica. Ya, muy bien. ¿Y conducta suicida será variable? Sí, es una variable dependiente. Bueno, esta es una hipótesis descriptiva, no hay una relación causa-efecto, ¿no es cierto? Pero sí es una variable, ¿no? Conducta suicida, ¿no? ¿En qué grado muestra, pues, esa conducta suicida, ¿no? El ejemplo 3. Las expectativas de ingreso mensual de personas que buscan por primera vez empleo como contadores generales en entrevistas laborales oscila entre 3.500 y bolivianos 5.000. ¿Ya? Entonces, el investigador ha hecho un estudio en torno a lo que viene a ser la empleabilidad en el ámbito de la contaduría general y bueno, está formulando esta hipótesis, ¿no es cierto?, que la gente que se presenta a las entrevistas para el cargo de contador tienen la expectativa salarial de percibir entre 3.500 y 5.000 bolivianos. ¿Cuál es la variable acá? ¿Qué variable tenemos? Vamos, por favor. Hola. Hola. Adelante, adelante, por favor. Y las variables que tenemos es que el sueldo oscila entre 3.500 y 5.000 de los que van a trabajar por primera vez como contadores generales. Ya, está bien. No estamos obligados a acertar. Después de todo, acá estamos obviamente socializando y aprendiendo. Gracias por su participación.
pero nuestra variable va a ser ingreso mensual, ¿no es cierto? El ingreso mensual, ¿ya? Bien, pasaremos por favor a otro ejemplo, o más bien a otro tipo de hipótesis, y luego vamos a entrar de lleno a lo que ciertamente va a ser muy importante. Veremos las hipótesis explicativas, ¿ya? Bueno, este tipo de hipótesis son consecuencia de los estudios causa-efecto, ¿sí? Como hemos visto a nivel explicativo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las causas que generan tal efecto, ¿no es cierto? Entonces, es a lo que precisamente responde este tipo de hipótesis, ¿sí? Es en ese entendido, pues, que ofrecen una explicación sobre la causa, ¿no es cierto?, que genera determinado efecto. Ejemplo 1, miren ustedes, acá ya vamos a identificar dos variables, una causa y un efecto, ¿no es cierto? Miren, dice, el consumo excesivo de alcohol causa daño neuronal. Dice. ¿Cuál es la causa? Consumo de alcohol, doctor. Muy bien, muy bien. Y ahora el efecto va a ser Daño neuronal. muy bien, ¿no es cierto? Entonces, vean ustedes, en toda hipótesis siempre se determinan variables. Siempre se determinan variables, ¿ya? Ahora veremos el ejemplo 2. Dice, el grado de instrucción educativa de los padres influye en la permanencia de los hijos en el sistema educativo. ¿No? Interesante la hipótesis, ¿no? Vinculada a lo que viene a ser el estudio de esta temática. El grado de instrucción educativa de los padres influye en la permanencia de los hijos en el sistema educativo. Oye, por favor, ¿cuál es la variable como tal principal? La causa, también denominada variable independiente. La causa. El grado de instrucción. Grado de instrucción. Efectivamente, esa variable independiente va a determinar, ¿no es cierto?, la permanencia de los hijos en el sistema educativo. ¿Qué implica eso? Que a mayor nivel educativo del padre, obviamente, de forma más estricta va a querer que el hijo también siga ese camino, ¿no es cierto?, para que tenga un buen nivel educativo, ¿no? Y lo contrario, a menor grado de instrucción, un grado mínimo de escolaridad del padre, bueno, no va a influenciar mucho en la educación del hijo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que expresa precisamente el ejemplo 2 concerniente a este tipo de hipótesis. Veremos las hipótesis correlacionales. Este tipo de hipótesis correlacionales, muestran precisamente la relación que existe entre las variables. Acá no hay relación de dependencia, ¿sí? Pero sí podemos identificar como variable 1, variable 2 o variable X, variable Y, más no existe causa-efecto, ¿sí? Sino es que se mide la fuerza de asociación que existe entre las variables. Eso dependiendo de qué tipo de datos se esté manejando, ¿no es cierto? Para poder aplicar un determinado estadígrafo, ¿sí? A ver, en el ejemplo 1 nos dice, miren, a mayor número de hijos, menor nivel de vida en familias del área rural. A mayor número de hijos, menor nivel de vida en familias del área rural. ¿No es cierto? Expresa una relación, ¿no es cierto? Nos está diciendo que a mayor número de hijos, cuando la gente tiene más hijos, obviamente se le complica más la cuestión familiar si tiene para posibilitarles una buena calidad de vida a los hijos, ¿no es cierto? El ejemplo 2, a mayor número de horas de estudio, mayor rendimiento académico. Está clara la hipótesis, ¿no es cierto? Quien estudia más horas, le dedica más horas al estudio, obviamente, su rendimiento académico ha de ser, pues, mayor, ¿ya? Bien, entonces, ven ustedes que en las hipótesis, estimados amigos, están implícitas variables, ¿sí? Variables que le dan sentido a esa proposición, ¿sí? Variables que le dan sentido. Entonces, es menester, es muy importante identificar las variables, ¿sí? Es muy importante identificar las variables. Pasaremos a usted diapositiva. Bueno,
Bueno, también tenemos por ahí las hipótesis estadísticas, que como tal, pues, nos muestran, ¿no? Una serie de elementos vinculados con el contexto estadístico. Por ejemplo, 25%. Y esto corresponde a un estudio que se ha hecho, por si acaso. 25% de la población desempleada corresponde a personas con nivel académico profesional en la ciudad de Sucre. Y me animaría a decir que no solamente en Sucre, ¿no es cierto? El desempleo en nuestro medio es un poquito lacerante, ¿no es cierto? Sí. Entonces, bueno, pues es una hipótesis estadística que necesariamente se tiene que demostrar, ¿no? Ya entonces, eso es lo que concierne este tipo de hipótesis. Bien, ahí veremos estas explicaciones adicionales. Ahora bien, presten atención, por favor, estimados amigos. Esas variables, perdón, esas hipótesis que conllevan variables, necesariamente las mismas, las variables, tienen que expresarse en términos de medición. Vale decir que las diferentes variables se van a expresar en una determinada escala para ser medidas, porque tenemos que medir esas variables implícitas en la hipótesis. Las identificamos y tenemos que medir esas variables, ¿sí? Y obviamente para medir las variables tenemos que emplear cierto tipo de escala, ¿sí? Las escalas son pues medios que nos han de permitir precisamente medir las variables, ¿no? Y en ese entendido tenemos pues las escalas nominales, las escalas ordinales, como recordarán ustedes, las escalas de intervalo, las escalas de razón, ¿no es cierto? Por ejemplo, fíjense acá, las variables en escala nominal. ¿Cuáles son esas variables en escala nominal? El estado civil, por ejemplo. Sí, el estado civil es una variable nominal. ¿Por qué nominal? Porque, bueno, pues acá no interesa quién sea soltero, divorciado, viudo, concubino. No, ninguno es importante. De ahí que no no ponemos primero al casado porque es casado, ¿no? O al soltero porque, bueno, está invicto soltero. No, sino que todos son iguales, ¿sí? En tal entendido, fíjense, por ejemplo, los valores que podría adoptar el estado civil, la variable estado civil, cuando nosotros lo vayamos a medir son los siguientes: soltero, casado, conviviente, separado, divorciado, podríamos poner también viudo, ¿no? Lo cual, fíjense, el hecho que figure como número uno soltero no significa que el soltero sea pues cotizado, ¿no? Soltero que bien, ¿no? Bien podríamos poner ahí divorciado, o bien podríamos empezar con conviviente, porque es nominal, estamos nombrando, ¿sí? Son variables nominales. A ver, otro ejemplo de variable. Por ejemplo, frutos favoritos. ¿Sí? Si en una hipótesis identificamos la variable frutos favoritos, para medir a esa variable frutos favoritos, ¿bajo qué valores podríamos medir? ¿Bajo qué escala? Obviamente nominal, pero ¿qué valores va a tener frutos favoritos? Podemos poner, miren, pera, plátano, naranja, sandía, durazno, en fin, varios, ¿no? Varios. ¿Cuál de ellos es más importante? Ninguno. Ninguno, ¿no es cierto? Porque no es más importante la pera que la naranja, ni la sandía que el durazno, ¿sí? Sino que de acuerdo al orden de citar las frutas, los vamos enlistando simplemente, ¿sí? Otra variable nominal, equipo de fútbol, por ejemplo. Si preguntamos a los compañeros del programa, preguntamos, ¿de qué equipo es usted? ¿Mm? Otros, alguien dirá de Wilstermann, alguien dirá de Palermo, otros dirán de Sao Paulo, otros de Die Strongers, otros del Bolívar. Bueno, estamos nombrando, ¿no es cierto? Estamos haciendo relación a los equipos que son de nuestra predilección, lo cual no implica que por ir Wilstermann primero sea el más importante. Ese micrófono, si fuera tan amable, por favor. Vamos a ver quién está con el micrófono.
Ya, gracias, muy amable. Ya, entonces, ven ustedes, estimados amigos, las variables son susceptibles de ser medidas y para tal efecto nos valemos de escalas, ¿ya? Esta es una de las escalas, la escala nominal. Otra escala, veremos otro tipo de escala. Miren, las variables en escala ordinal. ¿Cuáles son ordinal? Advierten ustedes que ya dice orden, ¿no? Acá prevalece el orden. Acá sí. Ya no puede ir cualquiera al principio, no. Sino el que goza de jerarquía en ese contexto determinado. Por ejemplo, miren, jerarquía eclesiástica. Si en una hipótesis habla sobre jerarquía eclesiástica, ya que jerarquía es una variable, bueno, tenemos que esa variable operacionalizarla, pero para operacionalizarla vamos a tener que necesariamente emplear un tipo de escala, ¿sí? Y para tal efecto, fíjense bien, ahí está, el orden de jerarquía eclesiástica. ¿Quién es el máximo capo de la Iglesia Católica? El Papa. Después la sigue el cardenal. Después la sigue el arzobispo. Después el obispo. Después monseñor. Después sacerdote. Después diácono. Después feligrés. ¿No es cierto? Entonces, esta variable, jerarquía escala eclesiástica, es una variable ordinal y precisamente empleamos esta escala, ¿no es cierto?, para poder, para efectos de medir esa variable. No podemos poner feligrés al principio, sería un despropósito, ¿no es cierto? Sería ir contra la corriente y bueno, pues ya rompemos el criterio de escala ordinal, ¿sí? Otra variable, grado académico, por ejemplo. Si nosotros preguntamos a la gente, ¿cuál es su grado académico? ¿Qué posibilidades de medir tenemos esta variable? Siempre atendiendo al orden, ¿no? Grado académico, postdoctorado, doctorado, maestría, especialista, licenciatura, técnico superior, técnico medio, bachiller, ¿no? Entonces, ven ustedes, esa es la escala ordinal. Responde a un orden determinado, lo cual no podemos a criterio mover, no. No es como la variable nominal, ¿no es cierto? ¿Cuáles son sus colores favoritos? A lo primero que le venga vas a responder rojo, azul, verde. No significa que por haber mencionado el rojo es el más importante, ¿no es cierto? En cambio, en la escala ordinal sí importa el orden. ¿Ya? Sí importa el orden. Otro ejemplo. Categoría docente. ¿Sí? En una hipótesis está implícita la variable categoría docente. Bueno, esta figura como tal, entonces tenemos que necesariamente considerar los elementos para poder medir la misma. En tal entendido, y esto para nuestros amigos que son del magisterio, ¿no es cierto? Categoría docente en el sistema de educación pública. ¿Cuál es? Ahí estamos, ¿cierto? Lo máximo es la categoría al mérito, ¿no? La categoría al mérito. Bueno, después tenemos la categoría 0. Después la primera categoría, después la segunda categoría, después la tercera categoría, la cuarta, la quinta, y bueno, al final viene el profesor interino, ¿no? El que no tiene categoría alguna, ¿no es cierto? Entonces, vean ustedes, estos son algunos ejemplos de cómo se aplican las escalas ordinales a variables de esa naturaleza, variables ordinales, ¿ya? Veremos otra escala que también vamos a aplicar. ¿Ya? Ahí están las variables en escala de razón. ¿Y cuáles son esas? Aquellas que expresan un número en particular, entero propiamente dicho. Si a alguien preguntamos, ¿cuántos hijos tiene usted? Me va a decir un número, 5. Bueno, es un número entero. En consecuencia, es una
variable en escala de sazón. Si pregunto a otra persona por el número de mascotas que tiene, me dirá, pues, a ver, tengo 4. Bueno, ¿no es cierto? Es esa pregunta como tal expresada en términos de variable es pues en escala de sazón. Las variables en escala de intervalo, también llamadas continuas, ¿no? También llamadas continuas. ¿Eso por qué? Porque los resultados que genera no son enteros, sino llevan decimales, ¿sí? Por ejemplo, si le pregunto a una persona por su estatura, difícilmente me va a decir mido 2 metros. Difícilmente, ¿no? Difícil, ¿no? Lo más usual es que me diga mido 1,76 o 1,98, ¿no es cierto? Por el talímetro uno se ha de percatar de que efectivamente puede ser así. O en su defecto, si le pregunto a una persona, ¿cuánto pesa usted? A una dama le pregunto, ¿cuánto pesa usted? Yo mido 85.56 kilos. Imagínense, ¿no? Adviertan que no es una cifra entera. Entonces es una variable continua, ¿no? Es una variable continua, ¿no es cierto? Y eso que estaríamos redondeando, 85.56. Pero en realidad, si consideramos todos los decimales, eso se prolonga indefinidamente, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Es la razón por la cual es continua. Es una cifra increíblemente grande, pero redondeándolo solamente a 2 decimales resulta ser eso, ¿no? Entonces, esas son las variables en escala de intervalo. Si le pregunto a una persona, ¿cuánto tiene usted en su caja de ahorro? De seguro no tienes redondo. Tengo 25,000 bolivianos, no. Tengo 25,000 bolivianos con 50 centavos o con 83 centavos, con 13 centavos, ¿no es cierto? Entonces, todo aquello que conlleva decimales, ¿sí? Como tal, viene a ser una variable en escala de intervalo, ¿ya? Viene a ser una variable en escala de intervalo, ¿sí? Entonces, esos son los aspectos que nosotros tenemos que necesariamente tomar en cuenta a la hora de dar un tratamiento adecuado a las variables, ¿sí? A la hora de dar un tratamiento adecuado a las variables. Pero las variables como tal muchas veces son pues abstractas, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, hablo, a ver, de algo bien común, enamoramiento, es una variable abstracta. Para poder medir esa variable enamoramiento, tengo que aterrizar ese concepto. ¿Y cómo lo voy a aterrizar? Mediante una técnica que se conoce como la operacionalización de variables. ¿Sí? Y es que operacionalizar, estimados amigos, significa desarticular esa variable en partes para hacerlo manipulable, para poder medirlo, cosa que considerándolo en su condición íntegra, no lo podríamos hacer. No lo podríamos hacer difícilmente. Entonces, urge la necesidad de operacionalizar la variable. Y operacionalizar implica desarticularlo, ¿sí? Desarticularlo por partes para hacerlo más entendible, más manipulable esa variable, ¿sí? Y para tal efecto, fíjense por favor lo siguiente. El siguiente esquema nos va a reflejar cómo es que operacionalizamos y a partir de esa operacionalización emergen las preguntas, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, aspectos a considerar en la operacionalización de variables. Primero, una vez que en la hipótesis hemos identificado la variable, ahí está la variable. La vamos a conceptualizar, ¿sí? Si por decirles, esta variable es, a ver, se me ocurre ventas online. ¿Ya? Ventas online. Bueno, tenemos que recurrir, ¿no es cierto?, a bibliografía especializada a efectos de conceptualizar esa variable, ¿sí? Porque pueden haber
varios criterios en torno a lo que es ventas online, ¿sí? Pero nosotros tenemos que supeditarnos al criterio vertido por una autoridad en la materia, un autor que sea referente sobre esa temática. Y naturalmente, sobre el particular, tenemos que considerar el hecho de que para referenciar, conceptualizar una variable, necesariamente tenemos que munirnos, recurrir a libros no mayores a 5 años preferentemente. Esto en razón de que el conocimiento avanza a pasos agigantados, ¿no? Su avance es vertiginoso. Lo que hace 10 años atrás era novedad, ahora ya ha dejado de ser tal. Entonces, ¿querés recurrir a un libro de hace 15 años? Bueno, ¿no es cierto? Salvo que sean temáticas de carácter histórico, donde el autor sea referente, sea el libro un clásico, ¿no es cierto? No haya habido otra situación, otro autor que haya revolucionado ese ámbito del saber. Bueno, entonces un referente aún, entonces lo tomamos en cuenta, ¿no? Pero eso generalmente es en temas de carácter histórico, social, ¿no es cierto? Entonces, ese aspecto es fundamental, ¿ya? Entonces, no lo olviden. Una vez que identificamos la variable para propósitos de operacionalización, tenemos que conceptualizarlo. ¿Recurriendo a qué? Recurriendo a bibliografía especializada, ¿sí? Para que de esa manera, quienes vayan a leer la tesis, ¿no es cierto? Digan, ya, por esta variable, por este concepto se está entendiendo tal cosa, ¿no? A esta variable todo lo que viene a ser esta tesis se lo está entendiendo de esta manera, ¿no? ¿No es cierto? Cosa que tal vez alguien poco entendido diga, pero no, eso no significa. No, pues si nos estamos agarrando de un autor, tenemos que citar ese autor y bueno, a lo largo de toda la tesis como tal, el desarrollo de la tesis, cuando intervenga esa variable, se va a entender así como lo hemos definido y así se tiene que entender. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante definir la variable. Una vez que hemos definido la variable, estimados amigos, procedemos a desarticularlo a grosso modo. O sea, vamos a generar las dimensiones. ¿Sí? Vamos a generar las dimensiones. Primera dimensión, segunda dimensión, tercera dimensión. ¿Sí? Por ejemplo, si la variable fuera ventas online, ¿sí? Ya lo empezamos a desarticular para que la cosa sea mucho más comprensible. La primera dimensión va a ser, por decirles, transferencia electrónica. La segunda dimensión va a ser tienda virtual. La tercera dimensión va a ser comprador en línea. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, es una categoría, son categorías generales de lo que viene a ser la variable, ¿no? Y una vez que ya hayamos dimensionado en las categorías establecidas, a su vez, cada una de las dimensiones también lo vamos a disgregar, ¿sí? Fíjense, la dimensión 1 ya se va a dimensionar, se va a desarticular en indicadores. El indicador 1.1, obviamente es consecuencia de la dimensión 1. El indicador 1.2 es consecuencia de la dimensión 1. ¿Lo ve? De la dimensión 2, lo propio. El indicador 2.1. ¿Sí? El indicador 2.2. En la dimensión 3, lo propio. El indicador 3.1. El indicador 3.2. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera tenemos que proceder. ¿Sí? A ver, remitiéndonos nuevamente al ejemplo de lo que viene a ser la variable principal ventas online. En este caso, en la dimensión 1, que era transferencia electrónica, este indicador va a ser, por decirles, productos vendidos en línea. Este otro indicador va a ser productos vendidos a través de tarjeta de crédito, por decirles así.
¿Ya? En la dimensión 2, que correspondía a tienda virtual, este indicador va a ser web del producto. Este otro indicador va a ser ventas en redes sociales. ¿Ya? Obviamente, para propósitos de explicación, solamente estoy considerándolo así de pequeñito, porque eso se puede desarticular más, claro está, ¿no? No me convendría llenarlo todo, ya va a ser inexplicable e incomprensible, ¿ya? En la dimensión 3, que correspondía a comprador online, miren, este indicador va a ser compradores con experiencia. Este otro indicador va a ser compradores inexpertos. ¿Ya? Entonces, ven ustedes cómo esa variable principal denominada ventas online lo estamos desarticulando. Primero en dimensiones, luego en indicadores. ¿Ya? Y ahora bien, acá viene ciertamente lo interesante. Porque de los indicadores, estimados amigos, de los indicadores es que van a salir las preguntas que ustedes van a plantear en su cuestionario, ¿sí? De los indicadores. Del indicador 1, ahí está la primera pregunta, ¿no? La pregunta 111 del indicador 11. Otra pregunta, 112 del indicador 11. Otra pregunta, pero eso del indicador 1.2, 121. Otra pregunta del indicador 1.2, la pregunta 122. Otra pregunta del indicador 1.2, la pregunta 123. ¿Ya? Bueno, y ahora nos vamos al otro lado. Miren, del indicador 2.1, la pregunta 211. ¿Lo ven? La pregunta 212 de ese mismo indicador. De ese indicador, la pregunta 213. Obviamente, esas preguntas van a estar en función al indicador. ¿Ya? Van a estar en función al indicador. Del indicador 22, 221. De ese mismo indicador, la pregunta 222. Así. De ese mismo indicador, la pregunta 223. ¿Sí? Adviertan de que de cada indicador está saliendo una pregunta. Ya, miren, del indicador 3.1, la pregunta 311. De ese mismo indicador, la pregunta 312. De ese mismo indicador, la pregunta 313. Bueno, la pregunta 314. El último indicador, 3.2, la pregunta 321. La pregunta 322 de su último indicador. Y finalmente la pregunta 323. ¿Sí? Entonces, en sentido figurativo, adviertan ustedes cómo es que se estructura la operacionalización de variables. ¿Sí? De esa manera. ¿Sí? La variable principal es el tronco grueso. Las ramas más reducidas son las dimensiones. Las ramas finas son los indicadores y las hojitas de cada rama vienen a ser las preguntas que se generan, ¿no es cierto? En función a los indicadores. ¿Sí? Entonces, ese es, ¿no es cierto?, el proceso de realización de la operacionalización. Claro, no en términos de árboles, para fines explicativos. Vamos a hacer un esquema, ¿no es cierto? Una tabla como tal, ¿ya? Bien, pasaremos, por favor, al otro punto. Uy, 13 personas esperando. Ya, ¿qué pasa? Doctor, una consulta. Adelante, estimado amigo, adelante. ¿Los indicadores tienen que ser cuantificables?
claro, obviamente, ¿no es cierto? Necesariamente esos indicadores, porque de ahí van a emerger las preguntas que a su vez también van a ser cuantificables, ¿no? Ahora, hay dos tipos de variables, como ustedes sabrán, ¿no es cierto? Las variables categóricas y las variables numéricas. Las categóricas comprenden a lo que vienen a ser las variables nominales y ordinales. Esas son cualitativas, ¿sí? Esas son cualitativas. Esas no se van a cuantificar. Pero las otras variables, las numéricas, son pues aquellas que hemos manifestado son en escala de intervalo y desazón. No, esas necesariamente se van a cuantificar. ¿Ya? Esas necesariamente se van a cuantificar. Esperaremos, vamos a ilustrar con un ejemplo, ¿sí? Y con las prácticas que ustedes van a hacer, más aún lo van a entender. Bien. En consecuencia, proseguiremos, por favor. A ver, miren, este es un título descriptivo. Dice, descripción socioeducativa de los participantes del doctorado en Ciencia y Tecnología de la Universidad Pública del Alto 2021. ¿Sí? Lo que se pretende acá es describir las características socioeducativas de los participantes del doctorado en Ciencia y Tecnología. Obviamente, socioeducativa es una variable tremendamente amplia, pero para propósitos de explicación vamos a delimitar, ¿ya? Vamos a delimitar. En consecuencia, un posible objetivo general, miren, describir las características socioeducativas de los participantes de la maestría en licencia en Universidad Pública de Alto. Ya. Pasaremos. Ahí está. Ahí está. La tabla. Fíjense, por favor. Variables, la columna variables. Esto, por si acaso, es bien relativo, estimados amigos. No es que esto sea definitivo, no. Sino que en algunos casos, acá lo ponen también la columna concepto, conceptualización, bueno. Pero bueno, lo importante es operacionalizar las mismas, ¿ya? Miren, variables, ¿ya? Tenemos la columna dimensiones, tenemos la columna indicadores, tenemos la columna valor final y tenemos la columna escala, ¿ya? Entonces, si hay algo que tenemos que tener de entrada claro, es que no es esto que voy a hacer, no es la única forma de realizar la operacionalización, ¿ya? Así que no piensen que esto es la única forma, no, sino que hay más, ¿no es cierto? También son válidas otras técnicas, ¿ya? Lo importante es operacionalizar con buen criterio. En tal entendido, fíjense por favor, nuestra variable va a ser socioeducativa, ¿no es cierto? Socioeducativa. Y como bien hemos dicho, ahora esa variable, ese tronco que es lo socioeducativo, lo tenemos que desarticular, ¿no es cierto?, en ramas. Una de las ramas va a ser, fíjense por favor, sexo. ¿Ya? Va a ser sexo una de las ramas. Tenemos que saber el sexo, obviamente, de los participantes, ¿no es cierto? Bien, ahora fíjense por favor, cuando nosotros pretendemos abordar, ¿sí?, la cuestión del sexo para identificar, ¿no es cierto?, nuestros participantes, ¿qué posibles respuestas podemos esperar? ¿Qué posibles respuestas podemos esperar de los participantes? ¿Qué nos dirán? Varón y mujer, doctor. Muy bien. Efectivamente, el valor final va a ser masculino o femenino, ¿no? Si nosotros preguntamos por el sexo, va a ser masculino o femenino, ¿no es cierto? Ese valor final, ¿sí? Y ahora, otra dimensión de lo socioeducativo. Perdón, masculino o femenino, ¿no es cierto? Bien, vamos a considerar y tendríamos que, bueno, si somos así estrictamente puritanos, queremos recolectar información lo más exacta posible, ¿ya? Lo más exacta posible de tal manera que no haya un sesgo, ¿ya?
Queremos recolectar información, pero sí, exacta, exacta. Si nosotros queremos indagar el sexo real de la persona, ¿qué tendríamos, qué instrumento tendríamos que emplear para ese efecto? ¿Qué instrumento? El carnet de Cuestionario. identidad. Ah, No, ya. para el sexo. El carnet de identidad, ¿no? Porque en el carnet de identidad claramente está definido, ¿no es cierto? Señor, señora, bueno, ese ya va a ser un indicio, ¿no es cierto? Ese ya va a ser un indicio, ¿sí? Ahora, un ratito está ingresando la gente. Ya. Y ahora, la variable sexo, ¿en qué escala lo vamos a expresar? ¿En escala nominal? Masculino, femenino, que es nominal, es ordinal, es intervalo, Nominal. sazón, perdón. Nominal. Comunicativa, Nominal. Exactamente, muy bien, nominal, Doctor, nominal, ¿no? No podemos poner primero femenino, masculino, es indiferente. No puedo ser masculino es mejor, no definitivamente, ¿no es cierto? No definitivamente. Ya. doctor, también lo podríamos codificar, ¿no? A masculino le podríamos poner 1 y en femenino 2 Claro. para... Sí, ¿Me es entiende? posible, ¿no es cierto? Es posible, pero estamos operacionalizando. Después, posteriormente, para propósitos de tabulación, ¿sí? En el SPSS o en el paquete En que el ustedes SPSS. consideren, Estático. En el entonces estático. ahí lo podemos codificar. De hecho, tenemos que codificar porque así como tal no nos va a definitivamente a entender la máquina, ¿no es cierto? En códigos, definitivamente tenemos que emplear códigos, ¿ya? Bien. Pasaremos a ver otra dimensión de lo socioeducativo. Ojo, hemos dicho que nosotros queremos rescatar la información más exacta posible. Esa es la razón por la cual estamos siendo exigentes con los participantes para evitar al máximo sesgo de medición. ¿Ya? Modalidad de titulación. A ver, si nosotros queremos indagar sobre la modalidad de titulación, ¿cuáles podrían ser los valores que esperamos que la gente responda? tesis, Proyecto de grado proyecto, y trabajo examen de dirigido. grado. Solo tesis. ¿Ya? ¿Más criterios? Internado rotatorio o Titulación por excelencia. Efectivamente, mis amigos, ustedes están dando en el clavo. Y en efecto, ¿no es cierto? Si nosotros vamos a querer averiguar con los participantes la modalidad de titulación, obviamente las preguntas que esperamos obtener de ellos son tesis de grado, proyecto de grado, trabajo dirigido, examen de grado, tal vez por ahí alguien se ha titulado bajo la modalidad por excelencia, ¿no ve? Lo cual podemos incorporar. Obviamente que esto se ha hecho solamente para propósitos explicativos. Es propositivo, no limitativo. Ya, cuidado, no, eso no más tiene socioeducativo, no. Hay muchas variables que tendríamos que considerar, pero esto sirve para explicarles, amigos. ¿Ya? Bien. Y ahora, como somos tan puritanos, queremos evitar al máximo el grado de error. ¿Qué instrumento vamos a emplear que nos ha de permitir conocer con certeza meridiana la modalidad bajo la cual los amigos participantes han obtenido su título? Acta de defensa. Ya, muy bien. Perfecto. El acta de defensa o el acta de titulación, ¿no es cierto? El acta de titulación. Bien, y ahora de estos, ¿qué escala va a ser? ¿En qué escala va a estar expresada esta variable modalidad de titulación? Nominal. Muy bien, nominal. Perfecto. Pasaremos a otra dimensión de lo socioeducativo. Área de formación profesional. Si preguntamos a la gente por el área de formación profesional, ¿qué esperamos que nos respondan?
¿Qué esperamos que nos respondan? A ver. Salud, área de salud. ¿Ya? Ciencias exactas. ¿Ya? Social, humanística. Sociales. Perfecto, ¿no? Varias Educación. variables. Muy bien, Ingeniería. perfecto. Ahí está, unas cuantas estamos citando: odontología, derecho, ciencias de la educación, otros. ¿No es cierto? Obviamente tenemos que considerar todos esos aspectos a la hora de elaborar el instrumento, ¿ya? Bien, entonces fíjense, eso es lo que nosotros esperamos obtener que respondan. Tenemos que prever esos aspectos, no podemos de ninguna manera improvisar. Eso ya tiene que ser previamente planificado, ¿ya? Y ahora, como bien hemos dicho, queremos evitar al máximo el sesgo de error para poder tener información exacta respecto al área de formación profesional con cabalidad. ¿Qué instrumento vamos a emplear? El título. Título académico. Muy bien, perfecto. Ahí está el título académico. Y naturalmente, ven ustedes, odontología, derecho, ciencias de la educación. Esto va a ser Nominal. muy bien, una variable de escala nominal. Perfecto. Pasaremos al otro, zona de residencia. Si preguntamos a la gente por la zona de residencia, ¿qué esperamos que nos respondan? Zona central. Zona central, que en el Río Seco, el Alto, si alguien es de Santa Cruz, no sé, me dirá por las rotondas, si alguien es de Sucre, me dirá, no sé qué, por el mercado campesino, tantas cosas. En consecuencia, lo dejamos abierto, ¿no es cierto? Porque son respuestas que no vamos a poder hacer abierto como tal, ¿ya? Y ¿cómo nos podemos cerciorar que efectivamente esa persona como tal reside en ese lugar? Pero así de forma exacta, bien. Un indicador, ¿cuál podría ser? La cédula de identidad. Muy bien, ese podría ser un indicador. Facturas de agua. Muy bien, ese también podría ser otro indicador. Ven ustedes que no podemos emplear solamente un indicador, podemos emplear varios. Otro indicador, ¿cuál podría ser? Formulario. Del CIGEF, por decir. ¿No es cierto? Del ¿Ya? INE, del Instituto Ya, Nacional. muy bien, perfecto, ¿no? Entonces podemos emplear varios indicadores, pero acá estamos empleando uno en particular, el certificado emitido por la Junta de Vecinos, ¿sí? El señor fulano de tal vive en esta zona. ¿Qué tipo de escala vamos a emplear para medir esta variable? Nominal. Nominal también. Muy bien, muy bien. Perfecto, nominal. ¿Ya? Veremos otra. Lengua nativa que habla. A ver, ¿qué esperamos que nos responda la gente cuando le preguntemos qué lengua usted habla? ¿Qué lengua nativa habla? ¿Qué esperamos que responda? Ojo que estamos queriendo ser precisos. Tenemos que tener precisión meridiana de que efectivamente la persona habla. Aymara, Quechua, quechua, guaraní. Le preguntamos, a ver, ¿usted habla alguna lengua nativa? Sí, efectivamente hablo. Ya, bueno. Lo que dicen está muy bien. Lo que han dicho ustedes está perfecto. Aymara, Castellano. Hecha, ¿no es cierto? Nativa, estimado amigo, ¿no? ¿No? Pero no habla poco, habla fluido, bueno, especificando un tipo de lengua en particular, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué instrumento podemos emplear para medir, para comprobar que la persona efectivamente habla un idioma, una lengua nativa? ¿Qué instrumento podemos emplear? Ojo, valga la redundancia, porque después esto voy a poner en claro. Valga la redundancia, estamos siendo estrictos con esta medición. Queremos evitar el sesgo de medición. Ya no me puedo confiar. A ver, presénteme su certificado de Aymara. Ah, ya hablas. No, no. Si nos va a ocurrir como cierto alto funcionario del Estado que le han entrevistado en la televisión. Disculpe, ¿usted ha hecho los cursos de idioma nativo? Sí, sí, sí. Hice el de lengua aymara y el de lengua quechua. Ya, muy bien. Por favor, a ver, un saludo en lengua aymara a la comunidad. No sabía qué decir el pobre hombre, ¿no? Entonces, un certificado no es garantía de conocimiento, ¿no es cierto? En consecuencia,
Yo que quiero obtener información así, pero bien estricta, exacta, ¿qué podría emplear? Un examen. Un examen. Es un examen de proficiencia, ¿no? Para ver que si efectivamente habla, bueno, habla muy bien, habla. Incluso voy a poder determinar si habla mucho, poco, o habla fluido, tal vez. ¿Qué tipo de escala vamos a emplear para medir esto? Ordinal. Ordinal. No. Nominal. No, Nominal. Nominal. Nominal, ¿no? A ver, por mucho que nos sigan lo que ustedes han sugerido, que está de por cierto muy atinado, también puede ser aymara, quechua, guaraní. El hecho de que hable aymara no significa que sea más que el quechua o que sea más que el guaraní, ¿no ve? Entonces eso va a ser nominal, ¿no ve? Ya. Pasaremos a otra dimensión. Empleo del servidor. A ver, ¿qué tipo de servidor emplea? ¿Qué tipo de servidor emplea? Ya, veremos. Un ratito. Si preguntamos a la gente por el servidor que emplea, ¿qué cuenta sociedad emplea? Nuestro Gmail, Hotmail, Yahoo, AOL. ¿Cuál empleará? Obviamente vamos a tener que poner eso, ¿no es cierto? Porque no sabemos qué nos dirá la gente. Gmail, Hotmail, Yahoo, AOL. ¿Qué nos dirá? ¿No es cierto? ¿Y eso cómo lo verificamos? Evidenciando el uso del servidor. ¿Qué escala va a ser esta? También nominal. Va a ser nominal, ¿no? Ven ustedes todos nominal, 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 ¿no es cierto? Pero como es socioeducativo, también podemos preguntar sobre el ingreso económico que tienen, entonces ahí ya va a surgir las variables en escala de intervalo. Vamos a preguntar cuántos hijos tiene por el número de hijos, ahí van a surgir las variables en escala de razón. ¿No ve? ¿Sí o no? ¿No ve? Vamos a preguntar a la gente cuántos años tiene también, ¿cierto? ¿Sí? A ver, otra pregunta, otra dimensión de lo socioeducativo. Veremos el grado académico, ¿ya? Veremos el grado académico, ¿sí? De igual manera, si preguntamos a la gente por su grado académico, porque es socioeducativo esta variable, preguntamos por su grado académico, ¿qué esperamos que nos responda? Nos dirán, pues, lo que hemos escrito, licenciatura, especialista, maestría, en fin, ¿no es cierto? Y obviamente esto, ¿cómo lo vamos a evidenciar? ¿Cómo lo evidenciamos? Por el título académico también. Muy bien, efectivamente, ¿no es cierto? Por el título académico. Y ahora, ¿esto qué tipo de escala es? Ordinal. Ordinal. Muy bien, ordinal. ¿Sí? Ordinal, perfecto. Ordinal, ¿ya? Ya, entonces, fíjense, estimados amigos, si nosotros a rajatabla fuéramos estrictos y quisiéramos obtener información como tal, fidedigna, real, cero de error, ¿sí? Tendríamos que pedir el acta de titulación, el título académico, fue un poco molestoso, va a ser, nadie va a querer ser encuestado, ¿no es cierto? Razón por la cual en las encuestas que se elaboran, sencilla y llanamente se recurre, amigos, a la autodeterminación. ¿Sí? Porque esto está en rojo, pucha, nos puede hacer fracasar. ¿Qué gente va a querer colaborar así por así, ¿no es cierto? Entonces, esto mediante la autodeterminación, o sea, lo que la persona considere, ¿no? Si le preguntamos sexo, bueno, así sea, transforme, ya soy mujer, va, ¿sí, no? Pero bueno, tenemos que respetar, ¿no es cierto? Difícilmente le vamos a decir modalidad de titulación. A ver, que uno de ustedes, compañeros, le pregunta su modalidad de titulación, ¿cuál ha sido? No sabemos, tal vez ha sido examen de grado y él no le gusta que le diga que la gente sepa que ha sido examen de grado, sino que ha sido tesis. Ya, tesis lo pongo, ni modo, ¿no? Entonces hay cierto sesgo de medición, efectivamente, ¿no? Pero bueno, hemos manifestado que en investigación social el 5% de error es aceptable, ¿no? En investigación social, ¿ya? Entonces, como tal, tenemos que considerar esos aspectos, por favor, a la hora de
elaborar los instrumentos de investigación. Adelante, estimado amigo. Una pregunta. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, he visto unos casos en los cuales cuando se consulta sobre grado académico, algunos creyendo que están cursando todavía, digamos, un programa de maestría, doctorado, ya algunos tratan de decir, bueno, yo ya soy magíster, por así decirlo, o soy doctor. Sí, pues, es lo que decía, por eso es la autodeterminación. ¿Qué podemos hacer en esta situación? Más que apelar a la honestidad del encuestado, ¿no es cierto? Por eso es que a lo máximo que podemos hacer, mis amigos, es poner en el instrumento, ¿no es cierto?, el objetivo, ¿no? La razón de la encuesta. Y ahí pedirle, por favor, responda con sinceridad a tales preguntas. ¿Por qué? Porque este estudio que se está desarrollando va a coadyuvar a los propósitos de tal cual cosa. Para que de esa manera se concientice y diga, bueno, sí, ya, a ver, responderé conscientemente a esto, para que también así contribuya con mi granito de arena, ¿no ve? Porque lo que dicen los amigos es muy cierto, ¿no? Es muy cierto. No lo es todavía y ya se marca como tal, entonces, bueno, ya, ¿no? Adelante, por favor. Doctor, también el cuestionario no tiene que ser identificado, porque cuando ven de que está el nombre, exactamente. ellos tienden a cambiar sus documentos o sus referentes, ¿no? Lo hacen mejor, tal vez. No tiene que estar identificado. Exactamente, ¿no? De eso vamos a hablar más adelante. No puede ser, no tiene que ponerse el nombre, apellido. Lo que dice nuestra amiga, ¿no? Por temor a ser identificados, bueno, ya direccionaré nada más las preguntas como para que después cuando lean las mismas no me sancionen, qué sé yo, en el trabajo por decirles, usted se siente a gusto en el trabajo, no le gusta, está abusivo solo por necesidad, está ahí. Con gusto yo lo meto, no me gusta. Pero fucha, me van a identificar por mi nombre y me voy a tener que tener las consecuencias. Sí, pone. Entonces, bueno, no está bien, ¿no? Entonces, no tenemos que poner o pedir su nombre, ¿no? He encontrado algunas personas que por ahí que no tienen tiempo. No tienen tiempo los investigadores, no tienen tiempo quienes están haciendo su tesis. Entonces, ¿qué hace esta gente? Contrata a encuestadores, a señoras, así. Les dicen, a ver, anda, encuéstamelo, te voy a pagar tanto, así. ¿No? Entonces, supuestamente la tesista o el tesista, para evitar ser sorprendido en su buena fe o la persona a quien está confiando, le dice, ya, a cada quien encuestes, me lo vas a pedir que anote su nombre atrás, con su número más, para que yo le llame y evidencie que efectivamente tú le has encuestado, ¿sí? ¿No? Y la señora va, cumple a pie de la letra. Si me lo anota su nombre, por favor, le van a llamar para ver si le he encuestado o no. Un error también ese, ¿no es cierto? Es un error también ese, ¿no? Entonces, no es conveniente. Esto es anónimo, ¿no? Porque de otra manera no va a funcionar, ¿sí? Bien, proseguiremos. En consecuencia, estimados amigos, ¿sí? Algo que podría ser ciertamente aceptable es considerar de esta manera los indicadores. Ponemos en la operacionalización, sabemos que el valor final va a ser masculino o femenino, en consecuencia vamos a poner caracteres sexuales, ya. ¿Cuáles son los caracteres sexuales? Que obviamente hace referencia a la sexualidad de la persona, ¿no? Luego, la modalidad de titulación, ya ponemos opciones de titulación. ¿Cuál es su opción de titulación o bajo qué modalidad de titulación usted se graduó? Podemos poner, ¿no es cierto? Y de ahí vamos a poner tesis de grado, proyecto de grado, trabajo dirigido, examen de grado, en fin. ¿Sí? Ahora, en lo que concierne a esta otra dimensión áreas de formación profesional, podemos poner como indicador formación profesional. ¿Cuál es su formación profesional? ¿No? En la zona de residencia, ¿no? Nos emplazamos, ¿qué era? El certificado de la Junta de Vecinos, ¿no ve?
Pero acá vamos a poner lugar geográfico de residencia, así algo más general como para que no incomode a la gente, ¿no? ¿Cuál es su ámbito, cuál es el lugar de residencia, en qué zona geográfica vive? En la lengua nativa que habla, ¿no? En lugar de pedirle certificado o de someterle a un examen, sencillamente, ¿qué idioma indígena practica? Si algo más flexible. El empleo del servidor, el correo electrónico. El grado académico. Ay, caramba, perdón. Hoy se me ha ido un cachito. Ahora sí. El grado académico. Máximo grado académico alcanzado. ¿Cuál es el máximo grado académico alcanzado por su personal? Preguntamos. ¿Sí? Entonces, este es un criterio de realizar la operacionalización. ¿Ya? Reitero, no es el único. ¿Sí? En la medida en que la operacionalización esté realizada con criterio, es válido, compañeros. Ya es válido. Podríamos ver otras más, pero el tiempo también es un poquito muy limitado, ¿no? Como para poder ver un curso de metodología de manera así, bien pormenorizada. Pero sí, lo estamos haciendo, recordando, porque ustedes ya tienen conocimientos previos, que es muy importante. ¿Ya? Entonces, esta es la operacionalización de la variable socioeducativa. Y si fuera el caso que, como en el caso, por ejemplo, de las hipótesis explicativas, que tienen una variable independiente y la variable dependiente, en consecuencia, operacionalizamos la variable independiente de esta manera y la variable dependiente de igual manera. ¿Ya? De igual manera. Bien. Miren, ya tenemos acá, fíjense por favor, presten atención, recapitularemos esto, porque en función de esto, ahora vamos a hacer lo que viene a continuación. Ya tenemos acá la operacionalización. Nuestra variable ha sido socioeducativa, es la que estamos manejando. Pero miren, como es tan grande, lo hemos tenido que desentrañar, separar, disgregar, ¿no ve? De acá han salido indicadores, ¿ya? Y bueno, los indicadores nos están diciendo que los valores finales van a ser estos. Obviamente que acá en el intermedio van a formularse las preguntas para que nos den estos valores, ¿no? Van a formularse en el intermedio las preguntas. Y estos valores finales, como tal, están o van a medirse en escala nominal, ¿no? O están expresados en escala nominal. Nominal, 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 ordinal, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, claro está, como es socioeducativa, podríamos insertar muchas otras dimensiones que hablen sobre el aspecto económico, en fin, ¿no es cierto? Y ahí vamos a tener precisamente variables que van a ser medidas mediante la escala de intervalo, ¿ya? Intervalo. María Luisa Condori Palma, ¿qué pasa? Ya, ¿listo? Bien, ahora sí, ya tenemos nuestra operacionalización, amigos. Y lo que a continuación vamos a hacer es el cuestionario. ¿Sí? Ahí está. Guía de encuesta estructurada. Ahí está la introducción. Siempre tenemos que poner la introducción. ¿Sí? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a través de la introducción damos a conocer al participante, a nuestro entrevistado, qué es lo que se pretende, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se pretende? Por ejemplo, dice ahí, miren ustedes, estimado participante, este cuestionario tiene como finalidad conocer las características socioeducativas de los participantes del programa de doctorado en ciencia y tecnología. La información que nos proporcione será manejada de forma confidencial y servirá para proponer ideas orientadas a mejorar el servicio que presta el presente programa de posgrado. Ahí está, ¿no? Si alguien quiere hacer ahí por ahí fraude, como decía nuestro amigo, ¿no es cierto? Que todavía no había terminado la maestría y ya se ha puesto como magíster, ¿qué más me da? Tal vez eso le concientice, ¿no? La información que nos proporcione será manejada de forma confidencial y servirá para proponer ideas orientadas a mejorar el servicio que presta el presente programa de posgrado.
entonces ya va a cambiar de actitud. No, mejor diré nomás la verdad, porque de seguro que con esa información van a mejorar el programa y eso me conviene. ¿No ve? Entonces, es por eso que es muy importante redactar esa introducción de forma tal que, bueno, pues sea algo convincente, sino del todo. Agradecemos de antemano su colaboración y esperamos que responda con la mayor sinceridad posible, puesto que de ello dependerá el buen resultado de este estudio. De esa manera, ¿ya? Y ahora, 2, tenemos que poner las instrucciones. Ya están las instrucciones. Marque con una X en las casillas de respuestas alternativas con la que usted está de acuerdo. Y si corresponde, esto cuando sea una pregunta abierta, justifique su respuesta. Eso es cuando una respuesta abierta. ¿Ya? Cuando es una respuesta abierta. Bien. Proseguiremos. ¿Recuerdan que la primera característica, que el primer indicador era caracteres sexuales? ¿Lo ven? Sí, doctor. Sí, doctor. Efectivamente, caracteres sexuales. Ahora, en función de ese indicador, vamos a formular nuestra preguntita. O directamente lo ponemos de esta manera. Sexo masculino, femenino. ¿No? Sexo masculino, femenino. Así, ¿ya? Bueno, entonces esta preguntita es, miren, solamente ofrece 2 posibilidades, masculino o femenino, no ofrece más. En consecuencia, esta preguntita es pues dicotómica. ¿Sí? A la formulación de este tipo de pregunta se lo conoce como nominal dicotómica. ¿Sí? Sexo en este caso es una variable nominal dicotómica. ¿Ya? Bien, pasaremos a otra preguntita. Opciones de titulación es el segundo indicador, opciones de titulación. A ver, referente a esa opción de titulación, ¿qué podríamos preguntar? A ver. Considerando también los valores finales en los cuales hemos formulado de antemano. Tesis de grado, proyecto de grado. Claro, esos son los valores finales, ¿no? Para que responda eso el participante, ¿qué podríamos preguntar? Porque ya tenemos definido el indicador, opciones de titulación. ¿Cuál fue su modalidad de titulación? Muy bien, ¿no? Podría ser, ¿no? Podría ser. Y de ahí nos va a decir, pues, ya los valores que de antemano hemos definido, ¿no es cierto? Examen de grado, proyecto de grado, trabajo dirigido, modalidad de titulación por excelencia académica, tal vez ahí, ¿no? Entonces vamos a poner eso. ¿Va? Por ejemplo, que dice, ¿bajo qué modalidad se tituló? ¿No ve? Y ahí está, tesis de grado, proyecto de grado, trabajo dirigido, examen de grado, titulación por excelencia académica, en fin. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros formulamos una pregunta con estas opciones, ya es politómico, ¿sí? Entonces, corresponde esto de modalidad de titulación, corresponde a una variable nominal politómica, ¿no? Poli, muchos, ¿no es cierto? Politómica. ¿Ya? Seguiremos entonces. Ahí está. El tercer indicador era formación profesional, ¿no es cierto? Formación profesional. A ver si se acuerdan la formación profesional, ¿qué resultados esperados tenía? Era abierto, odontólogo, ciencias de la Eso, muy educación. bien. Perfecto. Muy bien. ¿Qué pregunta podemos formular? ¿Cuál es su profesión? Podría ser. Podría ser. ¿O cuál es su área de formación profesional? También, ¿cierto? Podría ser también, ¿no? Entonces, Doctor. ahí está. Mire, Doctor. adelante.
También, doctor, las preguntas tendrían que ser, depende al nivel, ¿no ves? Social y económico. Por ejemplo, para hablar, obviamente, en la formulación de las preguntas, para que sean más entendibles. Efectivamente, estimada amiga, lo que usted dice es muy cierto. Necesariamente las preguntas se tienen que acomodar al nivel de escolaridad que tiene el entrevistado, ¿no es cierto? Pero acá estamos hablando de doctorandos, así que ninguno va a tener problema alguno para poder cuestionar y decir, no lo entiendo, ¿no? No lo entiendo, cosa que eso se hace en una prueba piloto, ¿sí? Una vez que ustedes tengan el instrumentito, una vez que tengan el instrumento como tal, antes de aplicarlo, tenemos que hacer una prueba piloto, ¿sí? Seleccionamos, por decir, las 10 personas, ¿no? Y a ver, por favor, llenen este pequeño cuestionario y ellos van a llenar. Y si alguien por ahí pregunta, esta pregunta no está clara, ¿qué quiere decir con esto? ¿Qué quiere expresar con esto? Bueno, entonces ya, si él está cuestionando esa pregunta, es posible que más adelante, cuando aplique de forma oficial el instrumento, vaya a haber otra persona que diga, no lo entiendo. O en el peor de los casos, pucha, no, pues no sería bien que no contesta porque no entiende. Entonces eso va a ser un valor perdido. No lo voy a poder cargar en el SPSC porque va a ser un valor perdido, ¿no? Y eso obviamente va a repercutir, no será significativamente, pero imagínense que sean varios quienes no hayan respondido a esa pregunta, entonces va a repercutir negativamente. ¿Ya? Muy buen aporte. Entonces, eso es importante, amigos, que necesariamente tienen que redactar las preguntitas en función al nivel de escolaridad. ¿Sí? No puedo emplear palabras y técnicos, términos técnicos rebuscados para cuestionar sobre determinado tipo de situaciones a estudiantes de colegio, por así decirlo. Ni tampoco emplear un lenguaje muy arcaico, muy simple para ya profesionales, incluso podría ser ofensa, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que contemplar siempre esos aspectos a la hora de elaborar nuestros estados, pero nuestros instrumentos de investigación. Solamente así vamos a tener pues la certeza de que los mismos van a poder tener el efecto deseado, ¿ya? Entonces, lo que decía acá nuestro distinguido amigo, ¿de qué carrera es usted? Bueno, presumimos que por lo que hemos visto, la mayoría son de odontología, de derecho, de ciencias de la educación, pero había muchos otros más, así que otro lo ponemos, ¿no es cierto? Otro, para que anoten ahí, ¿no es cierto? Para que anoten precisamente ahí el área al cual pertenece, ¿sí? Entonces, esto ya viene a constituirse en una variable, esta pregunta, miren, carrera profesional viene a constituirse en una variable nominal politómica, ¿no? Pero semiabierta, ¿no? Porque está abierto, ¿no? Está semiabierto. No del todo, pero está semiabierto, ¿ya? ¿Cuál era el otro indicador? Lugar geográfico de residencia. ¿Cuál podría ser la pregunta que puede emerger de este indicador? A ver. ¿En dónde vive usted o cuál es su residencia actual? Eso, muy bien, ¿no es cierto? Muy bien. En efecto, ¿en qué zona vive usted o cuál es el área geográfica en el cual vive? O sencillamente en qué departamento radica, ¿no es cierto? Y eso abierto, porque no sabemos de dónde será. No podemos poner Villa Victoria, Munaipata, porque acá tenemos un equipo multidisciplinario de participantes, ¿no es cierto? Viven en Santa Cruz, hay amigos de Potosí, de Oruro, de todas partes, ¿no es cierto? En consecuencia, mejor es que vaya abierto, ¿sí? Mejor es que vaya abierto, ¿no? Y esta es una variable nominal politómica porque va a dar lugar a una serie de respuestas, ¿no? Abierto, ¿ya? Y bueno, por último, tenemos más todavía, ¿no? Lo que el indicador concerniente al idioma indígena. ¿Qué podríamos preguntar con relación a este indicador? ¿Qué idioma habla usted? ¿Qué idioma indígena habla usted? ¿No es cierto? Sí. Podría ser. A ver, otra manera de preguntar. Está bien, muy bien. ¿Qué idioma nativo habla usted?
También, ¿no? Otra. También se podría poner como una pregunta semiabierta, donde den un listado de, pongamos Aymara Quechua u otro. Podría ser también, ¿no es cierto? Podría también incorporarse una Otros Tal vez pregunta diga, semiabierta. ¿habla algún idioma nativo? Podría ser, ¿no? Definitivamente esta noche se han venido muy inspirados, amigos. ¿Ya? Entonces, miren, podría ser esto. ¿Habla algún idioma indígena? Ninguno. Pero puede darse el caso de que sí. Entonces, que especifique cuál, ¿no es cierto? De esa manera. ¿Ya? De esa manera. Y bueno, esta es una variable nominal politómica, ¿no es cierto? Mixta. ¿Por qué? Porque tiene elementos para marcar y a su vez es abierto, ¿no es cierto? Pasamos a la siguiente. Ahí está, el correo electrónico, ¿no? El correo electrónico como tal. ¿Cuál podría ser la pregunta para este indicador? A ver. Como el anterior podría ser, ¿tiene correo electrónico? Ninguno sí y especifique. No, ¿O yo qué correo solicitaría electrónico directamente usa el con correo frecuencia? electrónico. ¿Qué correo Eso, muy electrónico usa bien. con frecuencia? Perfecto, también podría ser, ¿no es cierto? Podría ser, ¿no? O decirle que escriba directamente el correo electrónico. Si escribe el Podría correo, se ser también, ¿no? identificaría a la persona. Su correo electrónico, no, sino qué servidor utiliza, no que ponga su correo electrónico, ¿no? Entonces, por decirles qué servidor de email utiliza, ¿no? Y bueno, está el Gmail, Hotmail, Yahoo, Outlook, otros tal vez empleen el AOL, ¿no es cierto? Entonces ya, ¿no? Ya con eso, ¿no? Esto obviamente va a ser una variable nominal politómica porque son muchas las opciones de respuesta, más que es una que tiene abierta, ¿no? Y bueno, finalmente, el máximo grado académico alcanzado, ¿no? Otro indicador. ¿Cuál podría ser la pregunta sobre el particular? A ver. ¿Cuál es el grado académico alcanzado por su persona o por usted? Algo así. Ya, muy bien. Otra sugerencia, a ver. ¿Cuál es la formación actual? Ya, ¿cuál es su formación académica actual? Podría ser, no está mal. Otra, por favor. Indique el máximo grado académico. Podría ser, ¿no es cierto? Indique cuál es su máximo, cuál es el máximo grado alcanzado por su persona, podría ser, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera ya vamos a tener lo que hemos definido con anterioridad, ¿no es cierto? ¿Cuál es su máximo grado académico? Bueno, digamos, licenciatura, especialista, maestría, doctorado, ¿no es cierto? ¿Sí? Ven ustedes cómo hemos elaborado de manera ordenada primero nuestra operacionalización y luego el instrumento como tal, ¿sí? En consecuencia, estimados amigos, de esa manera concluía el instrumento, ¿sí? Con 7 preguntitas, bueno, para propósitos de explicación, porque eso se puede emplear más. Y al final no olviden poner siempre muchas gracias por su colaboración, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a aplicar estos mismos criterios operacionalizando una variable, ¿ya? Para que no se les olvide y obviamente todos van a participar, ¿no es cierto? Voy a dejar de compartir un momento. Tengo una consulta, por favor. Adelante, licenciada Pamela, adelante. Gracias. Mi consulta es sobre la pregunta de correo electrónico, porque dice no excluyente, y en que también teníamos opciones, no recuerdo cuál en la anterior diapositiva, y también tenía para escribir, pusimos ¿Ya? semiabierta. ¿Cuál sería la Muy diferencia? bien. ¿Cómo no? Bueno, decimos no excluyente por la siguiente razón. Una persona, por ejemplo, una persona como tal, bueno, yo pienso que mucha gente no solamente tiene un correo, sino tiene 2, 3, por ejemplo, yo tengo Gmail,
tengo Hotmail, tengo Yahoo, tengo Outlook. Entonces, bien puedo marcar los 4. Por eso dice no excluyente. ¿Sí? No excluyente. ¿No es cierto? Entonces, si una persona tiene solamente un correo Gmail, bueno, marca solamente Gmail. Pero al ser esta no excluyente, puede marcar más de una. En mi caso particular, tendría que marcar los 4, porque tengo yo los 4 correos. A eso se refiere lo no excluyente. ¿Ya? Ah, ya, está Eso bien. sí. Entonces, tal vez podríamos decir también qué servidor y entre paréntesis servidores de mail utiliza. Podría ser también, ¿no? No hay problema de eso. Muy bien. Está No hay bien, problema. Doctor, gracias. Sí, adelante, adelante. doctor, Licenciado. también podríamos utilizar qué servidor de email utiliza con mayor frecuencia para saber exactamente de los 4 o de También las 5 podría opciones. ser, exacto, ¿no? Entonces, ven ustedes, todo eso depende de la habilidad, cómo se vaya a plantear la pregunta, ¿no es cierto? Porque si no hacemos unas preguntas adecuadas, tampoco las respuestas esperemos que sean adecuadas, ¿no es cierto? Por lo tanto, es fundamental, importante recurrir a ello, ¿ya? Otra pregunta tal vez. Doctor, una preguntita más. Yo creo que también, doctor, las preguntas tienen que ser en base a los objetivos general y a los específicos, nuestro cuestionario, ¿no, doctor? Para formular exactamente qué es lo que queremos buscar. No, no, de hecho los objetivos, hay investigaciones donde en lugar de operacionalizar los objetivos, las variables operacionalizan objetivos y no está bien, ¿no es cierto? Porque los objetivos como tal son fines específicos a los que se pretende llegar y acá no tenemos que mezclar con los objetivos, sino las variables. Por eso se llama operacionalización de variables, ¿sí? En este caso particular hemos operacionalizado la variable socioeducativa, dice, ¿no es cierto? Esa variable hemos operacionalizado, ¿ya? Y ahora, esto de acá, el instrumento como tal, ya pues una vez que ya lo tenemos elaborado, tiene que pasar la prueba de rigor, ¿no es cierto? Una prueba piloto, ¿no? Una prueba piloto para ver si está todo bien. Es más, tendríamos que validar este instrumento para que tengamos conocimiento de su grado de confiabilidad, ¿no es cierto? Su grado de confiabilidad. Son cuestiones de rigor para dar viabilidad a la investigación, de tal manera que tengamos la certeza que este instrumento, ¿sí?, va a tener validez interna. ¿Qué significa eso? Que las preguntas que hemos formulado de forma precisa y eficiente va a lograr su propósito de recabar esa información, ¿sí? Va a lograr recabar esa información, ¿ya? A ver, haremos la operacionalización de una otra variable. Me voy a dejar de compartir, voy a habilitar el Word. Doctor. Adelante, adelante, por favor. Buenas noches, doctor. Adelante, Aquí licenciada, siempre buenas noches. tratando de complementar conocimiento, pero además si me es posible aportar también a este aspecto que es la Sí, metodología de la adelante, investigación, adelante. Bienvenido a su aporte, bienvenido a su aporte. que pues es una de mis pasiones, ¿no? Qué bien. Decirle de que en el tema, por ejemplo, del instrumento de investigación, esta debe entrar, si ciertamente la anterior pregunta de la colega que decía en relación a los objetivos, debe entrar en congruencia. Son básicamente 4 aspectos que tienen que entrar sí o sí en congruencia en toda investigación científica, y eso es el título, donde están claramente especificadas las variables, o deberían estarlo. Otra es la formulación del problema, que tiene que ser una pregunta en relación obviamente al título que se está generando en la tesis. Otros son los objetivos de investigación, que tienen también que ser congruentes en relación tanto a la formulación del problema como al título. Y otro aspecto congruente son el tema de las variables juntamente con la hipótesis. Ahora, al nosotros nominar los objetivos de investigación, es decir, los propósitos que persigue la investigación, buscamos en los instrumentos que estos den respuesta a los objetivos. Es decir, todo instrumento de investigación debe estar o entrar en congruencia con los objetivos de investigación, porque de ahí se dice que el instrumento elegido en una investigación debe medir lo que se pretende medir o lo que se pretende lograr
en los objetivos de la investigación. Por consiguiente, a lo mejor no ha sido entendido bien la pregunta de la colega anterior. Es decir, si nosotros nos planteamos conocer o describir las características sociodemográficas, porque lo que hemos hecho sobre todo en la operacionalización que usted ejemplifica son características sociodemográficas más que socioeducativas, entonces el instrumento, ya tenga una o 100 preguntas, deben estar todas en relación a preguntas relacionadas con el aspecto sociodemográfico. Entonces, de esta manera, el instrumento también se relaciona con los objetivos de la investigación, porque si utilizaríamos un instrumento que no mide lo que se pretende medir, entonces entraría en incongruencia con el objetivo y obviamente a su vez con el título de la investigación. Eso aporto con humildad porque sé que existe esa relación que exige una tesis de grado. Y otra preguntita que sí. Primero responder a su pregunta, por favor. ¿Ya? Bueno, el instrumento como tal, bien hemos manifestado que es un instrumento en parte socioeducativo. Y en efecto lo es, porque hace referencia al ámbito académico, hace referencia al ámbito, ¿qué más tenemos ahí? Del correo electrónico, tenemos del idioma que habla, en fin. Y hemos claramente establecido que por propósitos explicativos hemos delimitado, ¿ya? Y ahora lo siguiente, nuestra compañera manifestaba que si se podía operacionalizar los objetivos, ¿no es cierto? Y en efecto, no es que se operacionalizan los objetivos, pero que si guarda coherencia lógica entre lo que viene a ser la formulación del problema, los objetivos, la hipótesis, en esa triangulación, obviamente que tiene que haber claridad y coherencia lógica. Si en el objetivo decimos determinar la relación, bueno, pues es porque en este proceso de lo que viene a ser el instrumento y la aplicación consiguiente y el tratamiento estadístico nos debe permitir determinar, porque cada objetivo como tal tiene que necesariamente demostrarse. Cada objetivo como tal tiene que demostrarse. Pero lo que sí no podemos hacer es, bueno, apuntar a operacionalizar los objetivos. ¿Ya? ¿Cuál era su otra interrogante? Sí, concuerdo con usted, eso precisamente, manejando bien los términos, no operacionalizamos los objetivos, pero sí la operacionalización tiene que estar en relación a ellos. Y la pregunta, más que pregunta, yo quisiera complementar. Sí, adelante. Por ejemplo, en el ámbito social, en el ámbito humanístico, los instrumentos de investigación no necesariamente se deben crear por el investigador, es decir, el tesista, ya sea de maestría, posgrado o pregrado. ¿Por qué? Porque existen instrumentos, por ejemplo, en el área de la psicología, a ver, poniendo un ejemplo, que ya se han creado y en demasía. Por ejemplo, hablemos, por ejemplo, de la descripción de la autoestima del estudiante bachiller, por ejemplo. La autoestima como variable busca ser medida y si el investigador pretende crear un instrumento, estaría reinventando la rueda porque hay una infinidad de tests, pruebas completamente validadas con grados de confiabilidad, etcétera, que miden esa variable de autoestima y crear sería de alguna manera, como les decía, reinventar la rueda y tal vez no crear un instrumento con la misma experticia con que se ha creado bastantes otros instrumentos a nivel mundial, ya sea latinoamericano o no. Lo que sí recomendamos siempre es que si se adopta un instrumento, en el caso de una tesis de grado, este debe ser contextualizado, es decir, a la realidad donde se va a aplicar. Por ejemplo, si yo quiero medir el nivel de autoestima en los estudiantes de bachilleres de Sencata, obviamente voy a asumir o voy a buscar un instrumento que esté validado y con confiabilidad, pero de un contexto en relación a eso donde yo quiero aplicar. Por ejemplo, un test de Perú, un test de Argentina, a nivel latinoamericano, y mucho mejor si hay un test boliviano que se haya creado en relación a la medición de la autoestima, ¿no? Y lo que hacemos es utilizar ese instrumento creado, obviamente profundizar el conocimiento teórico de quién lo creó, basado en qué dimensiones, basado en qué conceptualización, etcétera, y adaptarlo a la realidad del contexto donde nosotros queremos aplicar ese instrumento. Existe esa posibilidad, ¿no? Entiendo por lo menos en el ámbito de las ciencias sociales y en el área de humanidades.
Sin embargo, también existe esa otra posibilidad, como usted nos dice, de crear el instrumento. Pero inclusive para crear el instrumento, realmente la labor del investigador, es decir, de los que vamos a hacer tesis de grado, de maestría o doctorado, es realmente un trabajo arduo, complejo, porque para crear un instrumento tenemos que ser expertos en el tema teórico para poder dimensionar y generar indicadores, ¿no? Para no cometer errores de no medir lo que se pretende medir, que es lo que llamamos nosotros confiabilidad o validez, ¿no? Entonces, en el ámbito social sí se puede adoptar, ¿verdad, doctor? Hola. Doctor, ¿me escuchó? Sí, efectivamente. Por favor, tiene una interferencia especial su micrófono. Ahí nomás, por favor. Enseguida, si quiere hablar, va a continuar. Lo que manifiesta nuestra compañera, estimados amigos, es cierto, ¿ya? Efectivamente, es posible recurrir a instrumentos ya elaborados, ¿sí? De otro contexto, pero lo que ustedes tendrían que hacer necesariamente es calcular la confiabilidad. ¿Y dónde podemos obtener esos instrumentos? En las tesis elaboradas, pero tienen que ver la fuente, ¿no es cierto? Tienen que ver la fuente, ¿no? En las revistas científicas, ¿no es cierto? También están ahí. Indica en la parte concerniente al resumen, ahí dice, ¿no es cierto? El instrumento, se ha empleado tal instrumento. En la parte de los instrumentos, también manifiesta, se ha empleado el instrumento tantos de tal autor, de tal autor. Entonces, ustedes buscan ese autor en el internet y bueno, si tienen suerte, porque no en todos los casos figura, si tienen suerte van a dar con el instrumento, ¿sí? Van a dar con el instrumento. Y es que elaborar un instrumento, bueno, acá lo estamos haciendo con propósitos de explicación, eso es muy fundamental e importante, ¿no es cierto? ¿No? Lo estamos haciendo porque después de todo tienen que saber de dónde sale ese instrumento, naturalmente. No puedo decirles irresponsablemente, en plan un instrumento total, en fin, porque hacer un instrumento es elaborar como una tesis. ¿Mm? Es elaborar como una tesis. Tienen que revisar teoría, tienen que necesariamente estructurar un marco, ¿no es cierto?, que se constituye en el sustento teórico, en el aparato conceptual de ese instrumento. ¿Sí? Las diferentes variables que aborda tienen que ser bien explicadas en profundidad y ante todo aplicar criterios avanzados de estadística, pruebas de espejos, pruebas test, z-tests, análisis factoriales, ¿sí? Por eso es que hacer un instrumento, si ustedes tienen la oportunidad de ver y buscar un instrumento como tal, incluso van a encontrar el protocolo, cómo se lo tiene que aplicar el instrumento, ¿sí? Entonces es válido, pueden emplear instrumentos ya elaborados, pero cuando no exista el instrumento que ustedes están pretendiendo emplear y no lo encuentran, no hay otra opción más que elaborar el mismo, ¿no es cierto? Elaborar el mismo, considerando pero los aspectos fundamentales importantes para que el mismo sea considerado válido, ¿sí? Sea considerado válido. ¿Ya? Entonces, esos elementos son fundamentales e importantes, ¿ya? Gracias por su aporte, licenciada. ¿Cuál es su nombre, perdón? Liliana, doctor, un gusto. Liliana. Ya, si algún compañero quiere hacer aportes, es muy importante. Así completamos, acotamos lo que manifestaba nuestra compañera. ¿Ya? Entonces, no lo olviden, estimados amigos, los instrumentos son un recurso fundamental e importante. Si estos instrumentos están bien elaborados, ¿ya? Están bien elaborados con criterio y propiedad, ya es el 50% de que se ha de obtener muy buena información confiable. ¿Sí? A menudo la gente incurre en el hecho de formular preguntas irrelevantes y que no tienen nada que ver con los indicadores que se desprenden de su personalización. Entonces sale cualquier cosa, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos es fundamental e importante recurrir a instrumentos ya elaborados. Incluso en tesis de doctorado, también pueden recurrir en todo tipo de investigación,
¿ya? En todo tipo de investigación. Pero conviene nomás también ver el procedimiento bajo el cual se elaboran, pues, los instrumentos, ¿no? Partiendo de la operacionalización, ¿ya? ¿Alguna otra intervención? ¿Alguien que quiera intervenir? Adelante. Doctor, una preguntita, perdón. Sí, adelante. Doctor, en el momento de utilizar un cuestionario ya elaborado, tendríamos obviamente en el diseño metodológico indicar que se ha utilizado el cuestionario de tal referencia y demás. Para que se Evidentemente, considere exactamente. que sea Sí, válido. esa parte, Ahora, muy bien. Perfecto. Esa partecita es importante en el considerar. diseño. Tienen que necesariamente en el diseño metodológico, en la sección correspondiente a Sí, instrumentos, ¿no es cierto? Adelante, siga, por favor. Como decía, doctor, entonces, ahora, doctor, si nosotros elaboramos un cuestionario tipo checklist o como usted ha dicho, abiertas, mixtas y demás, o dicotómicas, politómicas, doctor, es coherente, y también quería preguntarle en el momento de hacer, bueno, la tesis que vamos a hacer ahora, nuestro instrumento tiene que ser validado, ¿no, doctor? Doctor, uno de los, no sé si estoy de acuerdo o tal vez usted me va a dar razón, dependiendo de nuestro contenido, pero obviamente los institutos de investigación nos pueden validar nuestros Estimada cuestionarios. licenciada, por favor, escucho con mucha interferencia. La escucho con mucha interferencia. No sé. Otra persona, doctor. Ay, caramba, a ver, ¿quién está haciendo sonar sus platos? Por favor, estimados amigos, ¿quién está haciendo sonar sus platos? Ya, adelante. Doctor, en caso de que, perdón, doctor, en caso de que sea un cuestionario nuevo y elaborado por nosotros, obviamente con las referencias bibliográficas, lo tendríamos que validar, ¿no ve, doctor? Con algún instituto de Claro, investigación. eso es muy importante, calcular la No sirve, ¿no ve, confiabilidad doctor? que ha tenido el instrumento, validar el mismo, ¿no es cierto? Y esos aspectos son fundamentales. Por favor, es muy importante por eso que ustedes intervengan, ¿ya? Intervengan, aunque obviamente nos tenemos un poco en el avance, ni modo, pero tenemos más que dar respuesta a las dudas que tienen los compañeros presentes. Miren, ya es 8:50 ya. Ni modo, ya pensaba hacer una actividad con ustedes, pero ya, vamos a tener que terminar esto después, porque no falta más que 9 minutos ahora, mire. Entonces, lo que usted más manifestaba, estimada licenciada Roxana, es muy cierto. Ya, si nosotros elaboramos el instrumento, necesariamente tenemos que calcular en primera instancia su confiabilidad, ¿ya? Y luego la validez del mismo, ¿no es cierto? Y toda esa descripción de cómo hemos calculado la confiabilidad y la validez va a ir precisamente pues en el diseño metodológico, ¿no es cierto? Cuando hagamos referencia a los instrumentos, nosotros vamos a decir que el instrumento como tal es elaborado de acuerdo a esos parámetros. O si estamos recurriendo al instrumento elaborado por otro autor, diremos que el instrumento como tal ha sido aplicado en su integridad, ¿no es cierto?, de tal autor que en cuyo estudio has producido tales, tenemos que hacer referencia a ello. En tal ámbito ha obtenido una confiabilidad del tanto por ciento y contextualizado nuestro medio se ha empleado una confiabilidad del tanto por ciento y eso demostrarlo en la sección de anexos, tal cual figura en la tabla tanto de anexos. Así. ¿Ya? Eso es importante, ¿no es cierto? Porque a menudo la gente omite esos aspectos, entonces ya, pues, rechazada la tesis, ¿no es cierto? Rechazada porque no puede omitir un aspecto tan fundamental e importante en el desarrollo de la tesis, tal cual es los instrumentos. Reitero, si los instrumentos están bien elaborados, tienen alto grado de confiabilidad, posibilita pues que el sesgo de información que se vaya a recabar a través de ellos ciertamente sea favorable y óptimo a los propósitos del investigador, ¿no es cierto? Si es cualquier cosa ahí, no va a servir, no va a funcionar, ¿ya? Entonces, eso es importante contemplarlo. Todos los instrumentos que ustedes vayan a ver, independientemente que los confeccionen o vayan a recurrir instrumentos ya elaborados por otros investigadores, tienen este procedimiento, ¿no? Si no este procedimiento, pero similares, los operacionalizan, pero ya su campo en cuanto hace a descripción de las variables teóricamente es rico, ¿no? Y exquisito, ¿no? Porque exploran a fondo cada variables. Y ante todo el componente estadístico,
Por eso, si ustedes ven un instrumento determinado, busquen ahora. Es más, se me está ocurriendo pedirles como tarea eso, ¿no es cierto? Busquen instrumentos, pero ojo, que tengan su protocolo. Ya instrumentos, ya elaboración de instrumentos ahí. Van a ver cómo, ¿no? Cómo el instrumento está elaborado, cómo cada variable se describe, ¿no? Los criterios de validación que han aplicado, ¿no es cierto? Todos esos elementos van a ver. Obviamente emplean pruebas estadísticas robustas, ¿no? Para poder validar y dar confiabilidad al mismo. Pero vale la pena que revisen y obviamente esos instrumentos van a poder ser replicados en cualquier contexto, siempre respetando por honestidad científica a quienes son los autores del mismo. ¿Ya? Entonces, bueno, si se nos ha ido el tiempo, lamentablemente, tal vez en una intervención ya vamos a cesar la emisión de la transmisión de la presente fecha. Buenas noches, doctor. ¿Puedo una Buenas pregunta noches, antes de estimado terminar? licenciado Zaffer. Adelante. Bueno, ya que estamos recalcando, ¿no? Vamos a agarrar bibliografías en el caso para encontrar cuestionarios o en el caso de mismo, ¿no? Para buscar antecedentes y vamos a basarnos en un historial. ¿De cuánto tiempo más o menos, ¿no? Lo dijo hace un momento, 5 años, ¿no? Si no me equivoco. Se puede, porque yo recuerdo que creo que era 10 años, tomando en cuenta, ¿no? Desde el año que estamos tomando actualmente, 2021, entonces, desde el 2011 para adelante puede ser, o sí 2016, perdón. Bueno, eso es bien relativo, ¿no? Si hablamos en cuestión tecnológica, la tecnología avanza vertiginosamente. No le puedo decir de 10 años, ¿no? En cuestiones de tecnología, en instituciones así altamente exigentes, no permiten que sea las referencias más allá de 5 años, ¿no? Porque aquello que hace 5 años inventado a la fecha ya está obsoleto, ¿no es cierto? Entonces, eso es fundamental, es bien relativo, ¿no? En cuestión de ciencias sociales, 10, 15 años puede ser, ¿no es cierto? Pero lo importante es que sean libros que ciertamente de autores reconocidos, que sean referentes en esa temática, ¿no es cierto? Eso es importante. ¿Ya? Entonces, no olviden esos instrumentos, escúchenme bien. Ahora, hay tesis, si ustedes buscan en las tesis, no son confiables del todo. Efectivamente, tienen los instrumentos, pero no tienen la explicación del caso de dónde han recabado, ni siquiera menciona a los autores en algunos casos, ¿no? Mejor es buscar en revistas científicas. Sí, porque las revistas científicas, particularmente las que son de fuente así, de fuentes serias como, qué sé yo, a ver, Scopus, ¿cómo se llama este? El Integra, el Zedalic, Cielo, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo, hay trabajos interesantes, ¿no es cierto? Y esos son artículos ya de dominio general. Ustedes pueden acceder y obviamente buscar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya son pasaditos, ya son de 5 años atrás, entonces ya, pues ya los divulgan. Bueno, que sea de dominio general, que cualquier persona que ingrese vea esas revistas, dicen los dueños de las editoriales, ¿no? Porque si son de última generación, de los que recién han salido, por ejemplo, a raíz del COVID, no, señores, eso hay que comprar. Los artículos se compran. Los que ven ustedes en el internet por ahí ya son pasaditos. Es por eso que los suben. ¿Sí? Es por eso que los suben, ¿no? Pero igual, vale la pena revisar aquellos que están en el internet, esos colgaditos ahí, revísenlos de acuerdo a su línea de investigación. Van a encontrar seguramente instrumentos, pueden emplearlos. Y ahora, en caso de que no encuentren, ya saben cómo se realiza el instrumento. ¿Sí? Solo que esto hay que añadirle la dosis de cálculo de confiabilidad y algunas otras pruebas factoriales que son bien importantes e interesantes. Y eso ustedes lo van a ver, ¿no es cierto?, en lo que viene a ser validación de instrumentos. ¿Sí? Van a ahondar en la temática para ver esta cuestión de cómo se valida un instrumento. Es muy importante. Es muy importante, ¿no? Y sería factible de que ya de antemano vayan muniéndose de conocimientos estadísticos, ¿sí? Y a quienes no les gusta la estadística, pues bueno, cambien de actitud, están a tiempo todavía, ¿no? De convertirse, de volverse buenos amigos de los números, porque quieras o no, la estadística es una herramienta importante para la investigación.
cuantitativa en particular. ¿Ya? Entonces sería todo eso por el día de hoy. Nos vemos el día lunes. ¿Sí? Permiso. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas Hasta noches. luego. Muchas Sí, sobre la tarea de mañana, Buenas noches. ¿Perdón? doctor, para la La tarea actividad de mañana, ¿qué tiene la tarea de mañana, perdón? decía elaborar mapas mentales Claro, con la tarea de temas. mañana tal cual está establecido en el cronograma es para mañana, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Síganse por favor al cronograma, ¿ya? Síganse al cronograma, por favor, porque en su efecto vamos a tener problemas. Ya los anteriores docentes se han quejado. Oh, Dios, no quiero contar. Doctor, hubo una consultita, hay en la plataforma está con las sesiones que tenemos o las diapositivas que usted ya había enviado con tema 1, tema 2, tema 3. ¿Cuál de las Bueno, dos es? pero a Porque ver, las diapositivas como tal son apoyo, ¿ya? Entonces ustedes recusan también, bueno, esto no es obligatorio, recusan también a las grabaciones para recapitular lo que hemos visto, ¿ya? No puedo decirles cómo tienen que estudiar, ya cada quien tiene su estilo y forma de aprendizaje, ¿sí? Ahí tienen la bibliografía, tienen el material de las diapositivas, tienen el video. Bueno, entonces ya ustedes vean, por favor, ¿ya? Doctor, Adelante, pero amigo. un favor, esta presentación que hizo hoy sobre las variables no está en la plataforma, sino podría... Está las diapositivas. Ahora, si no está, tenemos la grabación. Esta particularmente creo que no está, pero ya, bueno, gracias. Ya, tenemos acá la grabación, eso te lo voy a subir mañana. Pueden revisar también, ¿ya? Y reforzar su conocimiento. ¿Listo? Bien, pues amigos, ha sido un placer compartir con ustedes esta sesión. Será hasta la siguiente. Permiso, buenas noches.